Bienvenidos hermanos a la homilía del 7 de octubre de 1979 de San Óscar Romero. Las lecturas son las siguientes. Queridos hermanos, San Marcos, el Evangelio del año, nos presenta a Jesús definiendo una situación difícil y muy humana. El hombre que no se pudo entender con su mujer, y definiendo desde esa situación concreta, mientras se discutía moralmente entre los rabinos, ese caso de conciencia. Pero este Jesús que se presenta en medio de la sociedad para señalar en el seno de los problemas humanos los designios de Dios, aunque contradigan a los hombres, no ha dejado de predicar. Todas las zonas conflictivas de la humanidad, todos aquellos campos donde se necesita una orientación, allí está su evangelio. Y digo esto porque yo quisiera ver hoy, junto con ustedes, que a través de los medios de comunicación se han dado cuenta de lo que ha significado el paso del Papa por Estados Unidos, que Juan Pablo II es Cristo hoy, y la gran nación del norte con todas sus problemáticas, y desde allí todo nuestro continente ha visto pasar a Jesús, lo está viendo pasar, y creo que esa luz es tan actual que el Evangelio de San Marcos, iluminando el problema del divorcio, no hace otra cosa que decirnos: allí tienen la palabra perenne. Todos los problemas tan actuales como el divorcio desde hace 20 siglos y hoy también, y los problemas de los derechos humanos y de los gobiernos y de los conflictos sociales y de los abismos abiertos entre los hombres, no tienen otra solución más que buscar en la palabra divina, que se conserva gracias a una institución fundada por Cristo en medio del mundo. Es maravilloso el paso de Juan Pablo II por nuestro suelo americano. Se le ha llamado el mayor evento informativo de la historia mundial. Jamás 14,000 periodistas habían cubierto un acontecimiento como el de hoy. Hubo 3,000 cuando regresaba el Apolo II de su viaje a la Luna. Hubo 6,500 en la última Olimpiada. Pero ¿quién se iba a imaginar que para el Papa había el doble, el triple de periodistas que para un viaje a la Luna y para una Olimpiada que conmueve internacionalmente a los fanáticos? Y en Estados Unidos, donde todo se mide, es curioso este dato: las medidas de los aplausos han rebasado todo récord. Ningún ídolo del rock ha logrado los aplausos que arrancó a las muchedumbres de jóvenes y muchedumbres de millones de fieles. Para quienes se escandalizan del aplauso, allí tienen la respuesta en Estados Unidos ante el Papa. Pero más que estos rasgos espectaculares, que no hay que olvidarlos porque nos confirman esta gran verdad, el Evangelio siempre es la buena noticia y la Iglesia siempre es noticia. Más que todo es por eso, precisamente, por el magisterio, que es luz, que es elevación. Podemos decir, pues no tanto que es el acontecimiento
informativo más grandioso de la historia, sino que ha sido un hecho pastoral de fe, de esperanza, de espiritualidad, que quizá nadie lo definió tan hermosamente como la misma esposa del presidente Carter cuando le dio la bienvenida y le dijo, en momentos en que el materialismo y el egoísmo amenazan con abrumar los valores del espíritu, su visita nos recuerda que el verdadero significado de la vida surge del corazón y del alma, de objetivos y creencias más grandes que nuestras vidas individuales, ni más ni menos, la trascendencia, lo que el hombre no puede abarcar ni puede explicar la mente humana, la religión. Qué fecundo y oportuno es este mensaje de la visita del Papa. Sería maravilloso analizar su pensamiento, pero no es el objetivo de esta homilía. Sin embargo, creo que presentando al Papa, como lo he dicho, Cristo que pasa por nuestra tierra, nos enseña como Jesucristo los dos caminos de la paz, porque eso vino a ser el Papa a América. Quiso ser un continuador de Pablo VI, el peregrino de la paz, y sus dos grandes temas que yo podría subrayar ahora, no son los únicos y quizás son otros mejores, pero para nuestro momento me parece tan adecuado decir que el Papa nos señala como camino de la paz la defensa de los derechos humanos. Y como Cristo, señalando, según ha dicho la señora de Carter, los objetivos y creencias más grandes que nosotros mismos, nos invita a la intimidad de la limpieza moral. Es el otro gran camino de la paz, la honestidad de las costumbres. Yo creo que así podíamos resumir en dos grandes capítulos el gran mensaje de Pablo VI. Una gran defensa de los derechos humanos y unos señalamientos audaces y valientes de la honestidad de costumbres, aún a una nación que podía caracterizarse un poco por el libertinaje. Sí, la defensa de los derechos humanos viene a dar un aval maravilloso a la predicación del arzobispado de San Salvador. Cuando dice en las Naciones Unidas, es cuestión de máxima importancia que todos los hombres de cada nación y de cada país, en cualquier clase de régimen y sistema político, puedan gozar de una efectiva plenitud de derechos. Solamente tal efectiva plenitud de derechos, garantizada a todo hombre, sin discriminaciones, puede asegurar la paz en sus mismas raíces. Y cuando señala en el mismo foro internacional la Declaración de los Derechos Humanos, ha afectado realmente a múltiples y profundas raíces de la guerra, porque el espíritu de guerra, en su significado primitivo y fundamental, brota y madura allí donde son violados los derechos inalienables del hombre. Esta es nueva perspectiva, una nueva perspectiva profundamente actual, más profunda y más radical de la causa de la paz. Es una perspectiva que ve la génesis de la guerra en las formas más complejas que derivan de la injusticia considerada bajo todos los distintos aspectos. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Que la causa de todas las violencias en El Salvador es lo que el Papa ha dicho, la raíz de toda guerra, y que si no se pone la segur a la raíz, como decía Juan Bautista, seguirá brotando la violencia y podrá llegarse a esta
criatura de la guerra, si no se pone el remedio de la justicia. Y por eso también señala como raíz una grave amenaza contra tales derechos es la distribución desigual de los bienes materiales en situaciones marcadas por la injusticia y el daño social. Subsisten a veces como factores de perturbación las terribles diferencias entre los hombres y los grupos excesivamente ricos, por una parte, y por otra, la mayoría numérica de los pobres e incluso de los miserables, privados de alimento, de posibilidades de trabajo y de instrucción, condenados en gran número al hambre y a las enfermedades. Es comúnmente sabido que el abismo entre la minoría de los excesivamente ricos y la multitud de los miserables es un síntoma muy grave de toda sociedad. Lo mismo hay que repetir con mayor insistencia a propósito del abismo que divide a los países y regiones del globo terrestre. ¿Podrá ser colmada esa grave disparidad si no es mediante una cooperación coordinada de todas las naciones? Podíamos citar también en este capítulo de los derechos humanos su condena a la violencia. Toda la vida, todas las vidas son sagradas y el asesinato es asesinato, no importa cuál sea su motivo o finalidad. La violencia es indigna del hombre. Y el Papa también nos da mucha satisfacción pensar cómo ratifica nuestra opción preferencial por los pobres, cuando en el gran país de las riquezas dice: mi corazón está en forma especial con los pobres, con aquellos que sufren, con aquellos que están solos en medio de estas bulliciosas metrópolis. Es Cristo que pasa. Y ayer en las Naciones Unidas, en la OEA mejor dicho, el Papa subraya para América Latina rasgos que rubrican la pastoral de nuestra arquidiócesis, cuando dice que en este continente él tiene la conciencia de que todos los problemas pueden resolverse por negociaciones de paz. Y cita el ejemplo en que él intervino allá en América del Sur. Y es hermoso pensar pues que antes de agotar todos los caminos de la paz, es ilícito un recurso a la violencia. Y el Papa nos asegura que todavía hay caminos de paz y negociación de razón, y que tenemos que buscar allí, pero con urgencia y apremio, la solución de nuestras grandes crisis. También en la OEA, el Papa volvió a condenar enérgicamente, con palabras muy suyas, la teoría de la seguridad nacional, cuando dice que una nación o un Estado en el que se quiera hacer prevalecer la seguridad interna sobre el bien común del pueblo, está obstaculizando los caminos de esa racionalidad para resolver los problemas. Y aseguró una vez más ante nuestros pueblos latinoamericanos que no es el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre, y definió nuevamente la dignidad del hombre, ya sea un jornalero, ya sea un campesino, ya sea alguien más humilde de nuestras tierras. No hay ciudadanos de primera o de segunda clase, sino que todos son hijos de Dios y a todos hay que tratarlos con dignidad. Y dijo
hablando de las relaciones de la Iglesia con los estados, todo lo que vosotros hacéis por la personalidad detendrá la violencia y las amenazas de subversión y desestabilización, porque al aceptar con valentía las revisiones exigidas por este único punto de vista fundamental, que es el bien del hombre, digamos la persona y la comunidad, y que como factor fundamental del bien común debe constituir el criterio esencial de todos los programas, sistemas, regímenes, dirigís las energías de vuestro pueblo hacia la satisfacción pacífica de sus aspiraciones. La Santa Sede se considerará satisfecha de prestar su propia y desinteresada colaboración a esta tarea, y las iglesias locales, las diócesis de las Américas, harán otro tanto dentro de su marco de varias responsabilidades, favoreciendo el progreso de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, para que sirvan a la ciudad terrena, a su promoción y a las legítimas autoridades. Es decir, que la Iglesia, trabajando en defensa de los derechos humanos y denunciando todos esos abusos de autoridad, está cumpliendo la misión dentro de su propia competencia. La plena libertad religiosa que la Iglesia pide, dijo el Papa, es precisamente para reconocer, no para oponerse a la legítima autonomía de la sociedad civil y de sus propios medios de acción. Claro que cuando se le respeta la libertad a la Iglesia y la autoridad civil también sirve a los intereses del bien común, la Iglesia y el Estado no tendrían ningún conflicto. Y esta es la libertad que la Iglesia pide. Y su libertad no la ocupará nunca para la subversión ni para oponerse a ninguna autoridad legítima, sino para respetarla y para colaborar, pero siempre en servicio del pueblo al que la Iglesia y el Estado tienen que servir. Por eso dijo también, cuanto más capaces sean los individuos de disfrutar habitualmente sus libertades en medio de la nación, tanto más, obviamente, las comunidades cristianas serán capaces de dedicarse a sí mismas a la tarea central de evangelización, es decir, a predicar el Evangelio de Cristo, fuente de vida, de fortaleza, de justicia y de paz. En otras palabras, si la Iglesia está ahora ocupada en esta gran tarea de la defensa de los derechos del pobre y de darle voz a tantas angustias que no se escuchan, es precisamente porque no hay el uso de las libertades en el pueblo. Pero el Papa lo ha dicho, y de mi parte ratifico mi voluntad de ser fiel al Papa: no habrá conflictos. Y la Iglesia se dedicará directamente a la predicación pura de su Evangelio cuando los individuos que Dios le ha encomendado disfruten dentro del país las legítimas libertades por las cuales la Iglesia hoy debe luchar para saber cumplir con su misión precisamente evangélica. Y por eso el Papa nos ha dado el gran ejemplo de que él, personalmente y frente a las Naciones Unidas, justificó su presencia y su lenguaje, no lenguaje político, sino dijo, la dimensión religiosa y moral de las relaciones de los estados y de los hombres. Hay que tenerlo muy en cuenta, y el Papa dijo, no confundamos la política
con estos aspectos religiosos y morales con que la Iglesia y el Evangelio tienen el deber de iluminar las actividades aún en la ciudad terrenal de los hombres. Así como tampoco, dijo el Papa, debe de confundirse política con una ventaja de unos cuantos que pisotean a la muchedumbre. Son conceptos equivocados. La verdadera política es el bien común, y en nombre de ese bien común para el hombre y para el pueblo, el Evangelio debe de hablar. Y así habló el Papa en las Naciones Unidas, entre políticos, o en la OEA, entre diplomáticos y políticos, pero un lenguaje de pastoral y de evangelio. Pero el Papa, que dijo que cuando los hombres y los pueblos disfruten plenamente las libertades que la Iglesia ha predicado, ella podrá dedicarse más íntimamente a la reflexión tranquila y serena de su evangelio, fuente de energía, de paz y de alegría espiritual.